Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Pese a la gravedad de los delitos que cometieron corruptos en Colombia, mantendrán la posibilidad legal de tener condiciones especiales de reclusión, como la casa por cárcel. Para mí es responsabilidad de la Cámara que no anunció el proyecto e impidió que el día de hoy, que era la fecha límite, se hubiera podido votar una conciliación que había sido aprobada en la Comisión Primera de Cámara, en la plenaria de Cámara, e igualmente había sido aprobada en la Comisión Primera de Senado y plenaria de Senado. Conservarán el polémico beneficio gracias a que se hundió en el Congreso el proyecto de ley que buscaba eliminarlo. El responsable de que se hubiera hundido ese proyecto no es Gabriel Vallejo. No busquen ese muerto río arriba. Yo no tengo nada que ver con el hundimiento, yo no era el conciliador y lo que hice fue actuar de buena fe. El hecho genera indignación y escepticismo en un país como Colombia, donde según cifras de la Contraloría General, se pierden al año cerca de 50 billones de pesos como consecuencia de la corrupción. Por eso el próximo 20 de julio vamos a radicar con mensaje de urgencia un nuevo proyecto donde nosotros le podamos decir a los corruptos que les vamos a quitar los beneficios de casa por cárcel y que no va a haber más criminales de cuello blanco burlándose del pueblo colombiano. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Estaba realmente el Congreso interesado en aprobar la ley anticorrupción? Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, la senadora Paloma Valencia del Partido Centro Democrático y el exministro del Interior Guillermo Rivera analizan y debaten sobre lo que representa el hundimiento de esta iniciativa, el mensaje que le queda a los ciudadanos y los efectos que tiene en la lucha contra la corrupción en Colombia. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el hundimiento en el Congreso de Colombia de la ley anticorrupción. Se trata de una serie de herramientas legales que estaban condensadas en un importante proyecto de ley que ya había sido aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes y que buscaba no solo fortalecer la persecución contra los corruptos, sino también acabar con la impunidad y los beneficios de los que gozan quienes cometen estos delitos. El punto clave de esta noticia: el trámite final de esta iniciativa en el Congreso fracasó supuestamente por una confusión en la asignación de uno de los conciliadores. El punto clave: este injustificable error, que muchos han calificado de inaudito y de sospechoso, permitirá que funcionarios públicos corruptos mantengan beneficios penales tales como el de pagar sus condenas en la comodidad de sus casas. La indignación crece y al mismo tiempo también aumenta la incertidumbre frente a cuál es el camino para erradicar el cáncer de la corrupción que anualmente le roba a los colombianos más de 15.000 millones de dólares. El 19 de junio de 2019 quedará para el recuerdo como el día en el que un cabezazo de Duván Zapata le dio el triunfo a Colombia en medio de un tensionante partido de fútbol que nos daría la clasificación a la siguiente ronda de la Copa América. Pero también quedará en el recuerdo como el día en que la confusión, la dilación o simplemente la desidia dijo presente una vez más en el Congreso de la República y sepultó un proyecto al que muchos daban su visto bueno. Aquel que eliminaba la casa por cárcel para los funcionarios condenados por delitos contra la administración pública, es decir, para los funcionarios corruptos. ¿Quién tuvo la culpa? Ese es un rompecabezas que aún está tratándose de armar. Aquí nadie asume la responsabilidad de lo sucedido. En el Senado tiran dardos contra la Cámara y en la Cámara hacen lo propio contra el Senado. Pero lo cierto es que el legislativo careció de voluntad política. Lo sucedido es un cúmulo de errores, comenzando por los tiempos. A pesar de que esta iniciativa había sido radicada por la Fiscalía el 20 de julio de 2017, tenía plazo hasta esta legislatura para ser aprobada. Pero como reza el adagio popular, los colombianos tenemos la mala costumbre de dejarlo todo para el final, pero aquí ni siquiera el pitazo final sirvió.
Pese a que fue aprobada en Cámara y en Senado, faltó el documento de conciliación, que no logró ser radicado en la Cámara por una confusión sobre quién era el congresista que tenía que ejecutar esta tarea. Mire, yo estuve presente y me senté con quien me dijo que era conciliador, el doctor Vallejo, firmamos el texto y se suponía que quedaba radicado. El comisionado para esta labor inicialmente era Jairo Cristo del Partido Cambio Radical, designado por la mesa directiva de la corporación. Sin embargo, un representante del gobierno habría notificado al congresista Gabriel Vallejo del Centro Democrático que era él el responsable del trámite. Entonces no vamos a buscar muertos arriba. Y quiero decirle, como decimos los cucuteños, no seamos tan toches. Acá no vengamos a buscar un culpable, y el culpable Jairo Cristo no es, porque Jairo Cristo es un congresista que se ha caracterizado por hacer las cosas bien. Pero al momento de la firma, junto al senador Germán Barón Cotrino, el legislador Vallejo se percató que a él no le correspondía liderar esa conciliación, sino otras y de otros temas. Pues hombre, yo creo que fue una equivocación en este caso de la ministra, que sin verificar me hace caer en un error. Al final, todo fue confusión y el texto de conciliación nunca fue radicado. El presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, levantó la sesión hacia las 4:50 de la tarde en pleno partido de la selección, dejando sin posibilidad que se volviera a conciliar un nuevo documento para luego ser anunciado en las plenarias de Senado y Cámara de este jueves, que fue el último día de sesiones antes de vacaciones. La polémica creció con la aparición de unas fotos de la denominada polla o apuesta que habrían hecho los congresistas del juego entre Colombia y Qatar en momentos en que se tramitaba la conciliación del Estatuto Anticorrupción. Y el otro hecho que generó indignación fueron unas imágenes en las que se observa al saliente presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, departiendo con otros legisladores y el expresidente César Gaviria en un restaurante bar en el norte de Bogotá, luego del fallido trámite de la iniciativa anticorrupción y también luego del partido. Los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con la etiqueta, con el hashtag numeral La Noche Anticorrupción. Numeral La Noche Anticorrupción. Vamos a analizar esta noticia. Me acompaña en los estudios de NTN 24, Guillermo Rivera, señor exministro del Interior de Colombia. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Muchas gracias por la invitación. Hace mucho no estaba con nosotros acá en el programa. Así es. Bueno, muy contento de estar aquí nuevamente. No, para nosotros es importante que nos esté acompañando y más por la experiencia también que usted tuvo como ministro de esa cartera, la experiencia que tuvo también manejando en el Congreso diferentes proyectos de ley, actos legislativos. Y por esas razones que quiero conocer su opinión frente a lo que ha sucedido en Colombia y que ha generado una profunda polémica. ¿Usted qué lectura hace, señor exministro, del funeral que tuvo este Estatuto Anticorrupción en el Congreso de Colombia? Pues yo lo que creo es que aquí no hay lugar a la ingenuidad. Me parece que lo que ocurrió no fue un acto de ingenuidad, no fue un descuido. Creo que en el Congreso, cuando ocurren asuntos como este, lo que dejan ver es que hubo una estrategia deliberada para evitar que ese proyecto pudiera ser aprobado. ¿Quiénes son los responsables? Pues habría que verificar en los diferentes pasos del trámite legislativo quiénes tuvieron responsabilidades en lo que ocurrió, pero lo que yo sí no creo es que se pueda calificar de un error o de un descuido. Aquí lo que hubo fue, por parte de algunos, una deliberada acción para evitar que este proyecto fuera aprobado, y me parece que de parte de otros no hubo el suficiente cuidado, la suficiente supervisión para asegurarse de que el proyecto surtiera los trámites que le correspondía surtir para que finalmente fuera aprobado. ¿Usted cree, ministro, que eso fue un acto premeditado? Sí, no me cabe duda. ¿Hubo un plan? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No podría decir quién fue digamos, el inspirador de ese plan, ni quién el ejecutor. Pero me parece que sí, es que en el Congreso, y se lo digo por mi experiencia como congresista y como funcionario del gobierno, en el Congreso este tipo de cosas no ocurren. La gente que está en el Congreso y sobre todo quienes están en las mesas directivas son personas que tienen la experiencia suficiente como para pensar que pudieran cometer errores tan infantiles como los que pudiera predicarse de una persona que acaba de llegar. A los conciliadores se les notifica de que son conciliadores. No puede uno pensar que un conciliador
alguien se lo encuentra en un pasillo del Congreso y le dice, oiga, usted es el conciliador, lo están esperando para conciliar. A los conciliadores, la mesa directiva les notifica formalmente que han sido designados como tal. Es la mesa directiva la que notifica a los conciliadores. Claro. Entonces, ¿cómo se explica que Gabriel Vallejo, el representante a la Cámara del Partido Centro Democrático, hoy diga que recibió esa notificación por parte de la ministra del Interior, de un asesor del ministro de la ministra? Pero eso, insisto, ¿no tiene sentido? No tiene ningún sentido, eso es inexplicable. A los conciliadores los designa el presidente de la corporación respectiva, es decir, el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, y es la propia mesa directiva la que los notifica de que fueron designados para ese propósito, de tal manera que el gobierno pues no interviene en la notificación. Por eso me parece inexplicable que a un representante a la Cámara en un pasillo del Congreso, un funcionario del gobierno le diga que es conciliador, ¿no? El conciliador lo notifica a la mesa directiva y eso lo saben los congresistas perfectamente. Por eso me parece que lo que hubo fue una estrategia deliberada, pensada para evitar que este proyecto fuera aprobado. Ahora, hay personas que pueden tener razones para oponerse al proyecto y eso es legítimo, pero lo que debería ocurrir cuando eso sucede es que se presenten los argumentos y se dé el debate. Lo que es lamentable es que se utilicen pues, estrategias para evitar que un proyecto sea aprobado y que luego terminen un poco peloteándose responsabilidades o excusándose en errores o en descuidos que en este caso me parece que claramente no existieron. Lo que hubo fue un muy diligente cuidado para que el proyecto no fuera aprobado. Pues, ministro, permítame, integramos hasta ahora a la senadora Paloma Valencia, ella hace parte del Partido Centro Democrático. Senadora, bienvenida al programa La Noche. Quiero conocer su opinión, la lectura que usted hace frente al funeral, como lo hemos calificado, que tuvo el Estatuto Anticorrupción en el Congreso de la República. Jefferson, buenas noches, un saludo muy especial para ti, para todos los televidentes, para el doctor Rivera. Yo lo que veo es que aquí están pretendiendo endilgarle las culpas a quien no las tienen. La información incorrecta que se le da al representante Vallejo, que entre otras es parte del Centro Democrático y de los partidos de gobierno que hemos venido impulsando todas las reformas anticorrupción, que las hemos votado todas durante todas las sesiones del Congreso, incluso el representante Vallejo ha sido ponente del proyecto de ley que pretende hacer públicas las declaraciones de renta de los congresistas, que hace parte, digamos, de lo que se consultó en la consulta anticorrupción. Terminan diciéndole que él es el conciliador, que corra, que solo falta la firma de él. Él sale apresuradamente porque pues, le sorprendió que él no supiera, la información pues le pareció urgente. Él lo firma, pero lo que sí es absolutamente desconcertante es que una firma equivocada de un representante dé para hundir un proyecto. Ese era un vicio fácilmente subsanable, simplemente se podía tachar la firma que estaba ahí, poner, si estaban el resto de las firmas de los conciliadores, simplemente poner en consideración el proyecto. Es decir, una firma adicional, en mi opinión, ni invalida ni destruye la posibilidad de que se pudiera corregir pues el error, se tachaba la firma y podía seguirse adelante, es decir, era un error de buena fe que en mi opinión para nada impedía la discusión del proyecto. Me parece que más bien hay aquí el deseo de algunos de no querer aprobar el proyecto y que no querían asumir el costo político. Lo que es muy difícil de lo que estamos viendo es, digamos, la irresponsabilidad política. Está muy bien que a alguien no le guste un proyecto, que no lo quiera acompañar, que tenga dudas sobre él, que considere que hay que debatirlo más, pero lo que sí parece inaceptable es como tratar de desplazar la responsabilidad en otros, en este caso el representante Vallejo, que es una persona absolutamente responsable, que ha acompañado la agenda anticorrupción, tanto así que cuando le dicen que falta solo su firma, se va corriendo a firmar. Sí, comete el error, la imprudencia de no cerciorarse de que él estuviera como conciliador, pero claro, esto tiene mucho que ver con que en estos últimos días las cosas van muy rápido
hay como mucho caos en todas partes, uno tiene que estar pendiente porque se quedan unos anuncios, no los hacen, empiezan, digamos, las presiones de que ciertos proyectos no aparezcan. Entonces el representante Vallejo, todo lo contrario, entusiasmado en ayudar el proyecto, sale, firma sin verificar que él no era conciliador en este caso. Exministro Guillermo Rivera, ¿usted asegura que hubo una estrategia deliberada para evitar que fuese aprobado este proyecto de ley? Al analizar usted la actuación que tuvieron cada uno de los protagonistas de esta historia, ¿usted dónde cree que puede recaer la mayor responsabilidad? ¿En el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón? Pues todo pareciera indicar que hubo más responsabilidad en la Cámara que en el Senado, porque hasta donde he entendido no hubo claridad en la notificación de quien en efecto era conciliador en la Cámara y tampoco se tuvo la precaución de extender el tiempo de la plenaria para poder anunciar el proyecto. Digamos que en principio pareciera que está más la responsabilidad en la mesa directiva de la Cámara. No sé qué ocurrió en el Senado, no sé si le escuché a algunos representantes en los medios de comunicación dejar constancias de que el proyecto se demoró mucho en el Senado. No sé si eso se debió a que fue bastante discutido o a que el presidente del Senado no lo incluyó oportunamente en el orden del día. No me atrevería a hacer un juicio de valor porque no tengo el detalle. Pero sí valdría la pena que se hiciera, digamos, una evaluación política, por decirlo de alguna manera, de lo que ocurrió en cada uno de los pasos que dio este proyecto de ley. Entre otras cosas porque yo recuerdo que en el mes de septiembre tal vez se dio una gran cumbre política en la Casa de Nariño. Todas las fuerzas políticas acudieron a una invitación que hizo el presidente Duque y se fijaron unas prioridades en esa cumbre. Y hasta donde la memoria me alcanza, uno de los proyectos priorizados en esa cumbre fue este. Así que habría que ver desde aquel entonces, es decir, desde septiembre del año pasado, a hoy qué ocurrió, porque desde ese mes, desde el mes de septiembre del 2018, pues debieron surtirse muchos pasos para que este proyecto hiciera tránsito en el Congreso de la República. Yo no quiero aquí lanzar juicios porque podrían resultar injustos, no tengo el detalle de todo lo que ha venido ocurriendo, pero sí valdría la pena hacer un ejercicio de evaluación política, digamos, de responsabilidad política de lo que ocurrió desde aquel entonces, desde la cumbre en Palacio, al día de ayer, que fue el día en que este proyecto pues quedó prácticamente hundido. Senadora Paloma Valencia, ¿usted cree que le cabe algún tipo de responsabilidad al gobierno nacional ante el hundimiento de esta iniciativa? Y se lo pregunto en el contexto que planteaba el exministro Rivera. Para el mes de septiembre, días después de que en Colombia se diera esa votación de esa consulta anticorrupción, el presidente Iván Duque dijo que iba a presentar un paquete legislativo al Congreso y que este iba a tener prioridad de trámite al interior del Congreso. Los resultados hoy son nefastos tanto para el contenido de esa consulta anticorrupción como para este proyecto que era emblemático y que había sido presentado por la Fiscalía General. Bueno, lo primero que yo quiero decir es que el presidente cumplió en el sentido de presentar los proyectos que le correspondían y que hacían parte de la mesa técnica que se realizó en concordancia con varios partidos para sacar adelante las iniciativas de la consulta anticorrupción. Pero el presidente Duque no solamente tiene que combatir la corrupción con el discurso, lo tiene que combatir con los hechos. Y los hechos es que no hubo mermelada. Y algunos dirán, como el presidente Duque no repartió mermelada, entonces se hundieron los proyectos anticorrupción. No, es que parte de derrotar la corrupción es que cambiemos las prácticas políticas. Es muy importante decir que estos proyectos tenían un peso específico y que muchos de ellos han ido avanzando, en especial el que se refiere, por ejemplo, a la rendición de cuentas, el que se refiere a las declaraciones de renta. Esos proyectos fueron avanzando. El de la Fiscalía era un proyecto adicional que traía otra cantidad de normas un poco más difíciles que exigían muchísimo debate, porque, por ejemplo, se pretendía que las universidades públicas contrataran por ley 80.
Eso tiene unas ventajas y es considerar que los procesos licitatorios de la Ley 80 pueden dotar de transparencia a las universidades públicas, pero por supuesto, por el otro lado, un proceso de Ley 80 puede significar una enorme dilación en el movimiento del aparato institucional de la universidad pública, dejándolas sin capacidad de funcionamiento. Entonces, las propias universidades públicas hicieron una enorme presión para que ese artículo se retirara o se modificara. El fiscal general de la Nación, que está hoy en día encargado, tenía dudas sobre esas modificaciones y eso tomó un tiempo en construirse. Temas, por ejemplo, sobre la financiación de campañas, que básicamente buscaban proscribir que el sector privado pueda participar con financiamiento en las campañas políticas. Ese es un tema que es pues de gran envergadura, porque entonces si una persona no puede financiar campañas, ¿quién va a financiar las campañas? ¿Tenía el Estado la capacidad de hacerlo? Es decir, era un proyecto que tenía muchos más temas que trascienden el tema anticorrupción y que generaban unas dificultades y que por lo tanto tuvo que ser discutido, analizado y conversado con todas las instancias que componen, digamos, el espectro que se afectaba con el proyecto de la Fiscalía. Pero yo creo que aquí vale la pena observar quiénes estuvieron en las votaciones y quiénes no, porque, digamos, en especial el Centro Democrático fue muy cumplido en esas votaciones, estuvimos en esos debates, presentamos las proposiciones, estuvimos pendientes votándolo y en cambio fueron los otros partidos los que no estuvieron ahí, incluso algunos de los partidos que habían sido promotores de la consulta anticorrupción a la hora de la votación de los proyectos no estaban y no se lograban las mayorías o los quórums necesarios para continuar. Entonces, digamos que si aquí se quieren aducir responsabilidades, tendríamos que ser más detallados. Pues vamos a ver un informe que hemos preparado a propósito de esos casos de corrupción en Colombia que le generan una profunda indignación a los ciudadanos, corruptos que en este momento están condenados y otros son acusados de delitos de presunta corrupción que han tenido beneficios como los llamados patios o celdas especiales para funcionarios. Muchos de ellos en este momento tienen casa por cárcel. En sus viviendas han podido gozar de plenas comodidades, no importa que hayan desangrado el erario, apoderándose de millonarios recursos públicos. Ejemplos hay bastantes en la época reciente de Colombia, unos recordados ampliamente. En esta casa de Sincelejo está viviendo Miguel Nule Velilla, quien está condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá a 14 años de cárcel. El juez segundo de ejecución de penas, Javier Ordóñez, le otorgó el beneficio de casa por cárcel porque, según valoración de medicina legal, sufre hipertensión arterial, cardiopatía, ansiedad y un cuadro depresivo. El caso de los Nule, condenados por apropiarse de más de 8.000 millones de pesos colombianos y exonerados de pagar indemnización, es una muestra fehaciente de las bondades que brindan subrogados penales como el de la detención domiciliaria en situaciones valoradas y aprobadas por un juez de la República. Además de los beneficios de los que ha gozado Miguel Nule, condenado por peculado y concierto para delinquir, entre otros delitos, dentro del proceso judicial conocido como el carrusel de la contratación en Bogotá, su primo Guido Nule también pudo hacerle el quite a la prisión, disfrutando de casa por cárcel y posteriormente de una libertad condicional. Similar desenlace judicial tuvo el caso del excongresista Germán Olano. La Corte Suprema condenó a 8 años de cárcel al excongresista Germán Olano dentro del proceso por el carrusel de los contratos en Bogotá. El exrepresentante había aceptado el delito de tráfico de influencias, pero el alto tribunal lo sentenció además por enriquecimiento ilícito. La Corte reprochó que Olano recibiera 500 millones de pesos de Miguel Nule para su aspiración al Congreso en 2010. Olano terminó pagando apenas 3 años tras las rejas antes de que le fuera concedida la prisión domiciliaria. Otro millonario desfalco llevó a prisión a Rodrigo Jaramillo, expresidente de la que fue la firma comisionista de bolsa más grande del país, Interbolsa. Pero por vencimiento de términos en uno de los procesos quedó libre y para cumplir una condena de 7 años por la estafa a inversionistas, recibió también el beneficio de casa por cárcel. Otro caso emblemático es el de Oneida Pinto, en la larga lista de procesados por corrupción que se salvan de la cárcel. La exgobernadora del departamento de La Guajira enfrenta acusaciones de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, entre otras. Hace pocos días, la Fiscalía pidió contra ella una medida de aseguramiento intramural.
Ya en el año 2016, un juez le había concedido la prisión domiciliaria por ser madre cabeza de familia. Hemos dicho primero que somos madre cabeza de familia, que tengo 2 hijos, que los 2 hijos viven conmigo, que dependen económicamente de mí. Tiene uno 10 años y el otro 15 años. Hoy se me vulnera ese derecho, pero no solo eso, sino porque no soy responsable, no me he ido del país. Integramos hasta ahora a Andrés Hernández, él es director ejecutivo de la ONG Transparencia por Colombia. Bienvenido al programa La Noche, Andrés. Buenas noches, Jefferson. Muchas gracias por esta invitación. ¿Por qué cree usted que esta decisión que tomó el Congreso de la República, prácticamente en la puerta del horno se quemó este estatuto anticorrupción, que había sido respaldado por más de 11,5 millones de colombianos en la consulta anticorrupción y que también ya había sido aprobado por parte de la Cámara de Representantes y del Senado? ¿Por qué cree que esto genera tanta indignación en un país como Colombia? Me gustaría que se lo explicara a los televidentes que hasta ahora nos siguen y nos ven en todo el continente americano. Bueno, yo creo que la nota que ustedes acaban de presentar es precisamente muy diciente. La indignación en Colombia la genera que la corrupción esté por un lado afectando derechos fundamentales, el acceso a salud, a educación, a una infraestructura básica, y que por lo tanto a la vuelta de la esquina aquellas personas que terminan siendo investigadas y de alguna forma procesadas por el sistema judicial terminen disfrutando de unos beneficios que no se merecen respecto al daño que le han generado a la sociedad en su conjunto. Tenemos una gran cantidad de afectaciones en niños, en personas, en mujeres, en quienes no pueden transitar una vida por muchos años debido a que la plata se desvía. Esto quiere decir que la corrupción en Colombia sigue pagando. Lo que pasó ayer en el Congreso da una señal en ese sentido nuevamente, y esto hace que de nuevo la ciudadanía, por un lado, tenga muchos más niveles de indignación respecto a qué tipo de decisiones están tomando las fuerzas políticas, pero por otro lado que sigamos pensando que la corrupción va a quedar en la impunidad y en la ineficiencia de nuestro sistema para poderla sancionar. El ministro Guillermo Rivera, hablemos de ese punto en particular, el efecto que generan este tipo de noticias en la ciudadanía en general. ¿Hasta dónde cree usted que la pérdida de credibilidad en las instituciones, por ejemplo en este caso en el Congreso, puede llegar a ser una amenaza también para nuestra democracia? Cualquier pérdida de credibilidad institucional termina siendo una amenaza para la democracia. Eso es lamentable decirlo, y yo sí creo que aquí debe existir claramente un mensaje, no para todo el Congreso, porque pues, me parece que generalizar es ser injusto. Hay congresistas que hacen la tarea, que trabajan, que son muy juiciosos, que han tenido un compromiso inequívoco con estos temas de la lucha contra la corrupción. Yo lo que pensaría es que este asunto es aún más lamentable porque este proyecto fue uno de aquellos que se priorizó luego de la consulta anticorrupción. Yo recuerdo que cuando se convocó la consulta anticorrupción, la gente jamás llegó a pensar, no pensaba que esa consulta iba a tener un resultado tan importante como el que tuvo. Le faltó muy poco para llegar al umbral, pero a pesar de eso, que más de 11,5 millones de colombianos hayan acudido a las urnas en un día frío, en un día en que no se elegía ningún candidato, además muy pocos meses después de la segunda vuelta de la elección presidencial, en un año que había tenido pues debates electorales con mucha frecuencia. Veníamos de elegir Congreso, la elección en primera vuelta, luego la elección en segunda vuelta, y después viene la consulta anticorrupción. Que más de 11,5 millones de colombianos hayan participado en ella, pues fue realmente un mensaje inequívoco de que los ciudadanos querían que el Congreso le diera trámite a unas normas muy importantes. Así que yo me imagino que muchos de los que salieron a las urnas en esa ocasión se sienten frustrados, sienten que las instituciones no son consecuentes con el querer de los ciudadanos. Así que me parece realmente muy lamentable lo que ha ocurrido. Yo quisiera reiterar algo que tal vez ya dije, y es que pues es legítimo que algunos congresistas tengan reservas frente al proyecto. Yo le he oído a algunos de ellos que dicen que acabar con la casa por cárcel
es de alguna manera morigerar las posibilidades que tienen los fiscales para lograr acuerdos de delación hacia arriba de quienes han cometido delitos, y que eso es muy importante, y que al eliminar este beneficio, ese tipo de herramientas pues se disminuyen, se debilitan. Eso, digamos, tiene algún sentido, pero lo lógico es que el argumento se exponga y no que a través de estrategias dilatorias se evite que un proyecto sea aprobado. Lo que debió fue haberse dado el debate, inclusive fue fuerte el debate en el Congreso, sí, ¿no? pero no este tipo de estrategias que lo que buscan, creo que la senadora Paloma Valencia lo mencionaba ahora, que lo que buscan es evitar el costo político ante la opinión por oponerse a un proyecto de esta naturaleza y quizás a través de estrategias dilatorias lograr que el proyecto se hunda y que no existan unas cabezas claramente responsables de lo que ocurrió. Senadora Paloma Valencia, hay un mensaje claro por parte de la ciudadanía que fue emitido en esa consulta anticorrupción en la que cerca de 11,5 millones de colombianos votaron y le enviaron un mensaje al Congreso. La consulta no fue aprobada, faltaron algo más de 400.000 votos para su aprobación, pero el mensaje fue claro para el Senado y la Cámara de Representantes. Usted como senadora, ¿qué le puede decir a esos ciudadanos que en este momento ven que el Congreso realmente no escuchó ese llamado? ¿Qué opción les queda a ellos? ¿Qué les puede decir usted como congresista, senadora Paloma? Bueno, lo primero es decir que no fue el Congreso el que no escuchó el llamado. Yo creo que hay congresistas. Yo quiero recordar que personalmente me reuní con la senadora entonces Claudia López, con la representante entonces Angélica Lozano, con el senador entonces Antonio Navarro. Fui yo la que adelantó, digamos, todas las conversaciones para lograr que el Centro Democrático ayudara a la consulta anticorrupción, que no tenía los votos para salir del Congreso, y fueron los votos de nuestro partido, el Centro Democrático, los que lograron darle vida a la consulta anticorrupción, unos acuerdos muy claros que hicimos con los entonces senadores y representantes del Partido Verde, en términos de reconocer, por ejemplo, las iniciativas anticorrupción que había tenido el Partido Centro Democrático, de demostrar, por ejemplo, que la consulta recogía varios de los temas del referendo del presidente Uribe, donde también se trató de recortar la corrupción y que también, como ahora no alcanzó el umbral, claro que en el caso del presidente Uribe fue más grave porque hubo una manipulación del censo electoral, dejando muertos e incluso miembros de la fuerza pública que no votaban para lograr que las preguntas se hundieran. Es que el tema de la corrupción ha venido, digamos, teniendo una serie de trancas. Entonces, lo primero es decir que no es todo el Congreso el que ha rechazado esas propuestas. Este partido fue muy activo, y quiero recordar que el único candidato presidencial que estuvo jugado con la consulta anticorrupción fue Iván Duque. Todos los demás dijeron que sí, que no, que de pronto, incluso algunos dijeron que no, después dijeron que sí, pero el único candidato presidencial fue el hoy presidente Iván Duque. Tanto así que cuando la consulta fracasa, el presidente Duque asume el compromiso de presentar los proyectos. Pero hay que entender que los compromisos de un gobierno como el del presidente Duque, pues es el compromiso de que yo presento unas iniciativas, de que yo intento sacarlas adelante, de que hago el desgaste como gobierno, pero eso no puede significar que simplemente se iba a aprobar, porque este es un gobierno que, como no utiliza la mermelada, le toca usar digamos, la persuasión. Y en este caso, digamos que la persuasión no fue fácil porque había mucha resistencia. Decía el doctor Rivera, y yo comparto, muchos congresistas decían que el problema de la delación y si se acababa la cárcel por cárcel, no era claro que la delación le fuera a seguir funcionando la Fiscalía como mecanismo para obtener mayores culpables. Pero había temas también en torno a una antipatía con los promotores de la consulta anticorrupción, que la gente no se sentía bien tratada, porque por un lado los de la consulta anticorrupción
quieren derrotar la corrupción, pero tildan al Congreso todo el tiempo de corrupto. Y entonces los propios congresistas decían, ¿por qué le vamos a votar los proyectos a quienes nos tratan de corruptos a nosotros? Si les parecemos tan corruptos, pues no les deben servir nuestros votos. Entonces esas cosas, digamos, del trato personal de los promotores frente a los congresistas tampoco ayudaban. Y hay que decir también que yo creo que había, digamos, una serie de demoras de quienes realmente no querían el proyecto y que utilizaban todo esto para enrarecer todavía más el ambiente. Pero yo lo que le quiero decir a los colombianos es que el Congreso en general es una institución que trabaja, es una institución que se esfuerza y donde hay muchos congresistas que estamos trabajando y estamos haciendo las cosas bien. Y yo creo que lo que hay que celebrar de este año es la gran derrota a la corrupción que significó abolir la mermelada. Es tener un Congreso que hoy está reflexionando sobre las iniciativas que se le traen, es tener un Congreso que no está sometido al arbitrio del Ejecutivo, sino que por el contrario, es un Congreso que se tiene que hacer responsable de sus debates, que se tiene que hacer responsable de sus decisiones, y en ese sentido yo creo que hemos avanzado en la lucha anticorrupción. Andrés Hernández, director ejecutivo de la ONG Transparencia por Colombia. En el último informe que ustedes realizaron sobre la credibilidad que tienen las instituciones en los colombianos, ¿qué resultados tuvo el Congreso en términos de opinión al interior de Colombia? Jefferson, lastimosamente, no solamente en Transparencia Internacional, sino en muchos otros instrumentos, el Congreso de la República sigue siendo percibido por los colombianos como la institución más afectada por la corrupción. En esa medición particular de Transparencia Internacional, un 46% de los ciudadanos en Colombia consideraban que este era el caso. Y por supuesto es muy difícil tratar de llegar a las responsabilidades específicas en lo que sucedió ayer, pero algo que es muy importante es que la ciudadanía pueda recibir unas señales claras y concretas de qué es lo que pasa en términos de esa voluntad de luchar contra la corrupción que se manifiesta desde distintas fuerzas políticas y que los vemos finalmente en el Congreso, en el Senado y en la Cámara. Y quiero referirme, por lo tanto, en primer lugar, a lo que pasó luego de la consulta anticorrupción. Muy rápidamente, y lo aplaudimos, el Gobierno Nacional y todas las fuerzas políticas de este país, junto con los órganos de control, le dieron una altísima prioridad a sacar esa agenda legislativa. Incluso se pusieron como meta diciembre del 2018. La primera frustración que tuvimos los ciudadanos es que a diciembre de 2018 no había pasado absolutamente nada. Por supuesto, entendemos que estos son temas que necesitan un trámite legislativo, un debate serio, transparente, abierto, pero lo que sucedió posteriormente a lo largo de este semestre también dejó mucho que desear en términos de la celeridad que se le hubiera podido dar a un proyecto tan importante como este. Una muestra de ello es que hace algunas pocas semanas, incluso en el mismo Senado, se dijo que no se iba a discutir el proyecto hasta que no hubiera nombrado un nuevo fiscal. Afortunadamente eso se pudo resolver rápidamente, pero lo que quiero decir es que la ciudadanía lo que recibe lastimosamente son unas señales que difícilmente a veces logran diferenciar entre quién es quién, y lo que necesitamos en la lucha contra la corrupción en el país es llegar a resultados muchísimo más concretos. Por supuesto, este proyecto de ley traía unas cosas importantes, entre ellas el tema de eliminar este beneficio, y que se haya hundido no quiere decir que la lucha contra la corrupción termine, pero sí deja un sinsabor muy fuerte dentro de la ciudadanía respecto a que necesitamos cada día más herramientas más efectivas, y lo que estamos viendo es que hay cierto ambiente en nuestra clase política que no permite que eso termine sucediendo. Por supuesto, ahora el reto que tenemos en la ciudadanía es poder, a la vuelta de la esquina que tenemos las elecciones territoriales, de octubre, poder asumir la responsabilidad respecto a cuáles son esas fuerzas políticas que tenemos que premiar o sancionar. Pues Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, le quiero agradecer el tiempo que le ha concedido a nuestros televidentes. Muchas gracias, Jeffrey. Vamos a una pausa a comerciales y cuando regresemos estaremos hablando de lo que viene de aquí en adelante. Si es posible o no que el presidente Iván Duque convoque sesiones extraordinarias en el Congreso de la República para que se apruebe este proyecto, o si por el contrario vendrá una nueva legislatura, un nuevo periodo constitucional y nuevamente estos proyectos serán debatidos al interior del legislativo. ¿Habrá posibilidad de que finalmente los aprueben? Lo estaremos debatiendo cuando regresemos de comerciales.
El presidente Iván Duque había pedido celeridad en el trámite. Y convertir la lucha contra la corrupción en un propósito de todos. El 18 de septiembre del año pasado, el mandatario y representantes de los partidos políticos radicaron el paquete de 7 proyectos anticorrupción. Estamos comprometidos con derrotar el cáncer de la corrupción. La corrupción ha sido un flagelo que ha golpeado a Colombia en todos los niveles. Las nuevas iniciativas llegaban al legislativo luego de que la consulta anticorrupción del 26 de agosto no alcanzara el umbral establecido. Solo faltaron unos 472.000 votos para ser aprobada en las urnas. Entre las iniciativas estaba el congelamiento de salarios de los congresistas, la declaración de renta obligatoria para altos funcionarios y la eliminación de beneficios para condenados por corrupción. La mayoría de reformas del paquete anticorrupción, que logró unir el respaldo del gobierno, de la Mesa Técnica Anticorrupción, de la Procuraduría, la Fiscalía y de varios partidos políticos, solo arrancó trámite en marzo de 2019. De los 7 proyectos que recogían los mandatos de la consulta anticorrupción, el panorama actual es el siguiente. 3 están en marcha y 4 quedaron hundidos. Los 3 que aún surten trámite en el legislativo son el de la contratación transparente obligatoria, el que obliga a congresistas a la rendición de cuentas de su gestión y el que establece a los funcionarios publicar la declaración de renta, impuestos y conflictos de interés. Los 4 proyectos que no prosperaron son: el que implantaba la reducción del salario de los congresistas, el de la denominada ley antimermelada, el que fijaba el límite a máximo 3 periodos para los legisladores y el tan sonado proyecto que ordenaba cárcel sin privilegios para los corruptos, es decir, el que acababa con el beneficio de casa por cárcel a los condenados por delitos de corrupción. Vuelvo con la senadora Paloma Valencia, senadora del Partido Centro Democrático. Quiero hacerle una última pregunta porque sé que nos puede acompañar solo hasta este momento. El presidente Iván Duque, desde Berna, en Suiza, ha anunciado que presentará un nuevo proyecto de ley anticorrupción el próximo 20 de julio y que lo presentará con mensaje de urgencia ante el Congreso de la República. Con estos antecedentes que ha tenido esta discusión, senadora, ¿usted cree que es posible llegar a un acuerdo con todos los partidos políticos para que se tramite en tiempo récord esta iniciativa legislativa? Pues yo espero que sí, yo espero que podamos llegar a acuerdos y yo veo que el Congreso tuvo un año muy convulsionado, un año muy difícil, mientras las nuevas dinámicas de relación con el gobierno se establecían y mientras los congresistas entendían esta nueva práctica de gobierno donde el Congreso tiene que hacerse un poco responsable de los temas que le corresponden y las obligaciones del gobierno no pasan de traer a discusión esos temas. Yo creo que hay que señalar que yo creo que el Congreso ha tenido un proceso de maduración, de entender y de asumir este nuevo reto y que seguramente podremos sacar adelante muchos más proyectos en la siguiente legislatura en materia anticorrupción. Sobre todo, yo quiero, Jefferson y queridos televidentes, decir que los colombianos a veces creemos que lo que cambia la corrupción son las leyes. Y yo quisiera que los colombianos hoy, por un segundo, nos diéramos cuenta de lo que se ha significado el cambio de la manera de relacionamiento entre el Ejecutivo y el Congreso. Yo creo que este es un primer gobierno que está teniendo una relación absolutamente transparente, ideológica, independiente del Congreso y que eso le ayuda a Colombia a construir digamos, más transparencia y sobre todo a combatir la corrupción. A veces los colombianos creemos que simplemente a través de las leyes se cambia el mundo y leyes anticorrupción hemos tenido miles con muy poca efectividad, porque lo que realmente cambia las sociedades son las actitudes, son las decisiones políticas de cambiar las prácticas que no le hacen bien a Colombia y yo por eso quiero relevar ese comportamiento que ha tenido el presidente Iván Duque frente al Congreso de la República y un Congreso que cada vez más asume la responsabilidad que le corresponde como legislador, sin dependencia del Ejecutivo, sin mermelada, sin puestos, sin cruce de favores, con independencia de los votos, con posiciones políticas de los partidos. Yo creo que eso es lo que los colombianos debemos observar. Decir que la agenda anticorrupción del gobierno es un fracaso, creo que es un enorme error, porque la agenda anticorrupción se refiere a unas normas frente a las cuales hemos tenido miles con poca eficacia.
Hoy tenemos, en cambio, una relación con el Congreso distinta, que sí es una novedad y que sí es una victoria contra la corrupción. Senadora Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático, como siempre es un gusto tenerla acá en el programa La Noche. Jefferson, muchísimas gracias a ti por esta invitación sobre este tan importante tema. Al doctor Rivera mi saludo, como a todos los televidentes mis buenas noches. Dejarlos con un mensaje de que no sintamos que estamos perdiendo la batalla contra la corrupción. El voto de opinión en este país crece. El tipo de legisladores que estamos escogiendo son distintos. Sí. Los presidentes que estamos escogiendo son distintos y por lo tanto las actitudes son distintas. Y yo creo que esa es la verdadera derrota a la corrupción. Muchas gracias, senadora. Exministro del Interior de Colombia, Guillermo Rivera, también es congresista. Quiero conocer su opinión frente a este anuncio que ha hecho el presidente Iván Duque. Su pronunciamiento era esperado. Él anuncia un nuevo proyecto de ley anticorrupción presentado con mensaje de urgencia. ¿Usted cree que esta alternativa es viable? ¿Podrá conseguir su aprobación teniendo en cuenta estos antecedentes? Pues me parece que es lo mínimo que puede hacer el presidente, anunciar que presentará el 20 de julio un proyecto de ley que además enviará un mensaje de urgencia para que tenga un trámite rápido, pero me parece que también el gobierno tiene alguna responsabilidad en el hundimiento de este proyecto. Por eso yo recordaba la cumbre de septiembre en Palacio. Se suponía que los proyectos anticorrupción eran la prioridad de la agenda legislativa del gobierno, pero eso no ocurrió. Claramente no fueron los temas prioritarios del gobierno. Le doy un detalle: normalmente el presidente de la República no se va de viaje al final de la legislatura, porque es el momento importante, digamos, el momento clave, y en muchísimas ocasiones el presidente tiene que intervenir reuniéndose con las bancadas para pedirles la prioridad en algún proyecto de ley, en fin. Por eso es muy importante que el gobierno ejerza el liderazgo. El ejercicio del liderazgo no significa transar con el Congreso, es persuadir, es que el propio jefe de Estado esté al frente del ejercicio persuasivo del gobierno frente al Congreso para lograr que la agenda legislativa salga adelante. Ahora lo que viene es eso, presentar el 20 de julio el proyecto de ley con mensaje de urgencia para que el trámite en las comisiones sea uno solo y que ojalá el gobierno asuma de verdad este asunto como prioritario en el Congreso, porque si hay otros temas que se convierten en prioritarios, como lo que ocurrió este semestre que termina, mire todo el tiempo que le tuvo que dedicar el Senado de la República a la discusión sobre las objeciones, igualmente la Cámara, y las consecuencias, de esos errores se están viendo ahora. Si la prioridad va a ser la lucha contra la corrupción en términos de agenda legislativa, pues eso debería llevarse realmente a la práctica. Señor Ministro del Interior, Guillermo Rivera, como siempre es un gusto tenerlo acá en el programa La Noche. Muchas gracias por la invitación. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos a la parte final. Los invitamos a que participen a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla con la etiqueta y con el hashtag numeral La Noche Anticorrupción. Numeral La Noche Anticorrupción. Una pausa y ya regresamos a este programa La Noche. A la parte final, a todos nuestros televidentes los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24, @la noche, ntn24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.